Ella llegó al anochecer, con la falda manchada de barro, las botas abiertas por la suela y una mano temblorosa sobre el vientre que ya anunciaba su carga. No traía equipaje ni historia, solo el peso de la vergüenza en los ojos y una forma de andar que pedía perdón sin decir palabra. Nadie la vio llegar al pueblo, porque nadie mira de frente a una mujer embarazada sin anillo ni apellido. Caminó entre casas cerradas, porches apagados, perros dormidos. El único lugar con luz era el rancho de madera al final del sendero, donde un vaquero solitario afinaba su guitarra sin tocarla. Él la vio desde el porche, pero no preguntó nada. No frunció el ceño ni desvió la mirada. Solo se levantó, dejó la guitarra apoyada en la silla y bajó los escalones en silencio. Ella dio un paso atrás, murmurando apenas: «No busco caridad, solo un rincón donde no estorbe». Él miró el cielo un momento, luego el polvo bajo sus botas, y dijo: «El granero está frío esta noche. Si no te molesta, el porche está más cerca del café». Ella no entendió al principio. Nadie ofrecía el porche. El porche era para los de casa, para los que se saludan por su nombre. Pero él no se movió, no insistió, solo esperó. Y ella, por primera vez en días, se sentó, sin quitarse el abrigo, sin soltar la barriga. El vaquero entró y volvió con una manta limpia y una taza humeante. «No hace falta hablar si no quieres», dijo. «Pero si vas a quedarte, ten en cuenta algo. Aquí no hay sótanos para esconderse». Ella bebió en silencio, sin mirarlo. Tenía el labio partido y el cuello marcado con sombras que no eran de ropa. Él no preguntó, solo le dejó la manta sobre las rodillas y volvió a su silla. Esa noche, ella no durmió. Escuchó cada crujido de madera, cada soplo del viento. Pero por primera vez, no sintió miedo de ser vista. El porche no era una casa, pero tampoco era un establo. Era un umbral. Y en ese umbral, sentada junto a un hombre que no la juzgaba, supo que tal vez su historia no estaba terminada, solo interrumpida. A la mañana siguiente, el sol la despertó antes que el ruido, antes que el café, antes incluso que el vaquero. Dormía aún en la mecedora con la manta hasta el cuello y la taza vacía en el suelo. Al abrir los ojos, lo primero que vio fue una silla frente a ella con una rebanada de pan y un huevo duro. Nada más, ninguna nota, ninguna mirada esperando agradecimiento. Se quedó inmóvil un instante, como si le costara creer que algo tan simple fuera para ella. Luego comió despacio, saboreando el pan seco como si fuera un banquete. El vaquero apareció después, caminando desde el corral, con la camisa abierta y las manos cubiertas de polvo. «¿Dormiste?», dijo sin mirarla. «Eso es bueno». Ella asintió, bajando la mirada. Él se sentó a unos metros y comenzó a limpiar sus botas con un trapo. El silencio entre ambos era cómodo, como un lenguaje sin palabras. Hasta que él preguntó: «¿Cómo quieres que te llame?». Ella se tensó. No estaba lista, no para contar su historia, no para nombrarse. «No importa», murmuró. «No estaré mucho tiempo». Él siguió limpiando su bota sin levantar la vista. «Entonces te diré, señora del porche, hasta que decidas algo distinto». La frase la tomó por sorpresa. Quiso reír, pero no pudo. Hacía semanas que no reía sin dolor. Apretó el vientre con las manos, como si al hacerlo pudiera protegerlo de todo, incluso del recuerdo. Pasaron las horas. El vaquero trabajó con sus caballos, ella barrió el polvo del porche. No cruzaron más palabras, pero cuando llegó la tarde y el cielo se volvió naranja, él trajo 2 tazas y se sentó a su lado. «No hay preguntas aquí», dijo, «solo sillas vacías y tiempo». Ella lo miró por fin. Tenía el rostro surcado por años de sol, pero los ojos claros, limpios como agua en pozo hondo. Pensó en decirle su nombre, pero algo la detuvo. No por miedo, sino porque por primera vez alguien no se lo exigía. Esa noche, mientras las estrellas colgaban sobre ellos como lámparas lejanas, el bebé en su vientre pateó fuerte.
Ella jadeó y colocó ambas manos sobre su panza. El vaquero no preguntó nada, solo le ofreció su abrigo. Podrías dormir adentro si lo necesitas. Ella negó con la cabeza. Aún no, pero gracias. Él asintió. No insistió. Y así, en ese umbral entre el rechazo y la bienvenida, se tejió la primera hebra de algo más fuerte que la caridad. Respeto sin condiciones. El tercer día, ella decidió barrer todo el porche antes de que el vaquero regresara del río. No por obligación, sino porque sentía que cada mota de polvo era parte de un juicio que ya no quería cargar. Mientras movía la escoba, vio sus propias manos, sucias, agrietadas, aún marcadas por la vida anterior. Una vida que había dejado atrás al cruzar la última estación de tren sin pagar, huyendo de palabras que dolían más que el frío. En ese momento, una mujer del pueblo subió por el sendero con una bolsa de pan. Al verla en el porche, se detuvo en seco. ¿Y tú quién eres?, preguntó con una mezcla de desconfianza y lástima. La embarazada no respondió, solo siguió barriendo. La mujer insistió. La nueva del rancho, la sobrina del vaquero. Entonces ella alzó la vista. No soy nadie, dijo, solo estoy sentada. La mujer bufó, dejó el pan en la baranda y se marchó murmurando algo sobre vergüenzas a la vista. La embarazada volvió a su escoba, pero ahora temblaba. No por lo que dijeron, sino por lo que creyó que ya no le dolía. Cuando el vaquero regresó con las botas mojadas y el sombrero ladeado, ella estaba sentada de nuevo, más rígida que antes. Él notó la bolsa de pan. ¿Visita? Ella negó con la cabeza. Juzgado. Él se sentó sin quitarse el barro de las botas. ¿Te preguntaron algo? Sí. ¿Que quién soy? ¿Y qué dijiste? Que no soy nadie. El vaquero la miró entonces por primera vez con algo que no era ternura ni pena. Era firmeza. Entonces mientes. Ella frunció el ceño. No tengo nombre, ni casa, ni familia, ni lugar. Él tomó un sorbo de agua. Tienes silla, tienes pan. Y tienes una criatura pateando dentro que te llama mamá aunque no hables. Eres alguien. Aunque no quieras serlo aún. La mujer tragó saliva. Nadie había dicho eso antes. Todos querían que pidiera perdón, que explicara, que bajara la cabeza. Este hombre, en cambio, solo le ofrecía el porche y silencio honesto. Esa noche, cuando la luna volvió a iluminar las tablas del suelo, ella lavó sus manos en una palangana. El agua se volvió marrón, pero las manchas no desaparecieron del todo. Aún así, las observó con calma. Porque ahora sabía que las cicatrices no se limpian. Se llevan. Como prueba de que, incluso rota, aún seguía caminando. Esa mañana, mientras el vaquero revisaba las cercas del corral, ella entró por primera vez en la casa, no porque él la hubiera invitado, sino porque necesitaba hacerlo. Sentía que si no cruzaba ese umbral, seguiría siendo una sombra más del porche. Adentro olía a madera seca y tabaco viejo. Todo estaba ordenado pero sin adorno. Una mesa de pino, un estante con 3 platos, una silla vacía junto al fogón. En el rincón más oscuro, un tapiz colgaba torcido, como si alguien lo hubiera colgado sin intención de que durara. Lo enderezó por instinto, y al hacerlo, vio algo detrás, una caja de metal cubierta de polvo. Dudó, pero la curiosidad fue más fuerte. La abrió y encontró cartas, viejas, dobladas con precisión, todas firmadas por la misma mujer. Elena. La tinta estaba descolorida, pero la letra era firme. Si algún día encuentras esto, significa que no tuve el valor de quedarme, decía una de ellas. Pero si decides perdonarme, solo recuerda que yo también fui más que mis errores. Ella no entendía bien. ¿La esposa del vaquero? ¿Una hermana? ¿Una mujer que huyó como ella? No alcanzó a leer más. El vaquero entró con paso silencioso, y la encontró con las cartas en la mano. Se detuvo. No se enojó, solo dijo, eso no estaba para esconderse. Estaba ahí por si alguien lo necesitaba.
Ella intentó devolverlas. No debí tocar. Él negó con la cabeza. Si las leíste ya son tuyas también. Entonces ella por primera vez se atrevió. ¿Quién era? Él se encogió de hombros. Alguien que no supo cómo quedarse, pero tampoco supo cómo olvidar. Ella se sentó en la silla del fogón. Yo también quise huir tantas veces, pero el tren no me dejó. Y el porche sí, respondió él. El silencio se instaló de nuevo, pero no era incómodo. Era como si el aire se volviera más denso, lleno de lo no dicho. En ese instante, el bebé pateó fuerte. Ella respiró hondo. «Mi nombre es Teresa», dijo sin mirarlo. Él no reaccionó. Solo murmuró, «Bienvenida, Teresa». Fue la primera vez que alguien decía su nombre sin arrastrarlo por el suelo. Y ella, por dentro, sintió que algo se colocaba en su sitio, como una pieza perdida que por fin encontraba su hueco. El tapiz volvió a torcerse, como si quisiera cubrir de nuevo la caja. Pero Teresa ya no era la misma. Lo dejó tal cual, porque ya no quería esconder nada. Desde que dijo su nombre, Teresa comenzó a ocupar el porche de otra manera. Ya no se sentaba en la orilla como una visita breve, sino al centro, como quien limpia el polvo para quedarse. Cada mañana barría con más ganas, no por complacer, sino por pertenencia. Pero había algo que seguía sin tocar. La tercera silla. La que siempre estaba vacía junto a la puerta. No era particularmente bonita, ni parecía cómoda, pero tenía esa presencia silenciosa de lo que fue importante. Un día, mientras el vaquero podaba ramas en el lado norte, Teresa se atrevió a preguntar, ¿esa silla fue de ella? Él no respondió al instante. Solo terminó de atar un ramo de espinas y luego dijo, no, nunca se sentó ahí. Teresa frunció el ceño. ¿Por qué está entonces siempre tan cerca? Él se encogió de hombros, porque quise que lo hiciera, pero nunca quiso quedarse lo suficiente. Teresa no preguntó más, pero esa noche, cuando la luna se derramó sobre el porche como leche tibia, ella arrastró esa silla 2 pasos a la derecha y puso un pañuelo limpio sobre el respaldo. «Para alguien que sí se quede», murmuró. Al día siguiente, preparó café antes de que el vaquero despertara. No lo sirvió. Solo lo dejó sobre la mesa, caliente, humeante, con una nota. «Gracias por no preguntar cuando yo no sabía responder». El vaquero leyó la nota en silencio, la guardó en el bolsillo y salió sin palabras. Pero esa tarde, al volver, trajo algo inesperado. Un cojín viejo, remendado, que puso sobre la tercera silla. «Para que no esté vacía, aunque nadie la use», dijo. Teresa lo miró fijamente. No era un gesto romántico, era algo más hondo, como quien reconoce una herida sin tocarla. Esa noche, llovió por primera vez en semanas. Teresa no se movió al granero. Se quedó en el porche, envuelta en una manta, escuchando cómo el agua golpeaba el tejado. El vaquero salió a su encuentro y se sentó a su lado. «Podrías entrar», dijo. Teresa lo miró. «¿Y perder este sonido?» Él asintió. «Tiene sentido». Se quedaron ahí sin decir más, mientras la lluvia limpiaba las maderas, los techos, los fantasmas. Al amanecer, Teresa puso su mano sobre la tercera silla y dijo en voz baja, «No quiero ser la que se va, pero tampoco sé si puedo ser la que se queda». El vaquero no respondió, solo le pasó una taza caliente. Y con ese gesto, le dijo todo lo que hacía falta para quedarse un día más. La rutina fue cambiando sin que ninguno lo notara. Teresa ya no contaba los días ni se repetía que era solo temporal. Comenzó a coser un pequeño babero con hilo prestado por una vecina del pueblo, y por las tardes caminaba hasta el corral, no para ayudar, sino para mirar. El vaquero la dejaba hacer. Nunca presionaba, nunca pedía. Hasta que un día, con el atardecer colándose por las tablas, le mostró algo que guardaba en un marco de madera envejecida. «¿Qué es?», preguntó Teresa, con las manos sobre el vientre que ya no podía ocultarse. «La placa de la entrada», dijo él. «Cuando llegué, pinté el nombre de la familia sobre la puerta, pero la lluvia lo fue borrando».
Ella tomó el marco con cuidado. El nombre estaba casi ilegible, pero aún podía leerse. Casa Varela. Teresa lo dijo en voz baja, como quien teme romper algo. «No quiero poner mi nombre en nada», murmuró. «No aún». El vaquero asintió. «No tienes que hacerlo. Pero si algún día quieres escribir algo, puedo ayudarte». Ella dejó la placa sobre la mesa. El peso simbólico de esa madera le quemaba los dedos. ¿Y si ella también se iba? ¿Y si volvía a fallar? Esa noche no durmió. El bebé se movía inquieto, como si también sintiera esa mezcla de ansiedad y pertenencia que la atormentaba. Salió al porche y se sentó con una manta sobre los hombros. En la oscuridad, miró la tercera silla. Seguía ahí, silenciosa, con su cojín remendado. De pronto, escuchó pasos. El vaquero apareció sin botas, con una taza de leche tibia. ¿Otra noche sin dormir? Teresa asintió. Me cuesta imaginar que esto sea mío. Él se sentó a su lado. El porche no tiene dueño, pero sí memoria. Ella tragó saliva. ¿Y si me voy? Él se encogió de hombros. Entonces la silla seguirá ahí, para ti, o para alguien que necesite quedarse. El viento sopló suave. Teresa, con voz apenas audible, dijo: «Quiero pintar algo, no mi nombre, pero algo que diga que estuve». Él la miró sin sorpresa. «Cuando estés lista». Al día siguiente, ella buscó una tabla de madera vieja. Con pintura blanca, escribió 2 palabras sencillas: «Aquí nacimos». No dijo a quiénes se refería. No hizo falta. La colgó en el marco de la entrada, justo donde la vieja placa solía estar. El vaquero la vio desde lejos y no dijo nada. Solo se quitó el sombrero, en señal de respeto, porque entendía que hay nombres que no se dicen, pero que aún así lo cambian todo. El pueblo empezó a notar su presencia. Al principio, con murmullos suaves y miradas de reojo cuando Teresa pasaba con una canasta en la mano y el vientre como luna llena bajo el vestido. Nadie preguntaba directamente, pero los ojos hablaban solos. ¿Quién es? ¿De dónde vino? ¿Cuánto tiempo más se quedará? A Teresa ya no le dolían esas miradas, pero sí le pesaban, como piedritas en los bolsillos. No por lo que decían, sino por lo que ella misma aún no terminaba de creer. Que estaba viva, que no era un estorbo, que ese porche era suyo también. Una tarde, mientras colgaba ropa limpia, una niña del pueblo se le acercó. Tendría unos 7 años, cabello trenzado y rodillas raspadas. «Mi mamá dice que tú dormiste en el granero». Soltó sin filtro. Teresa no se alteró. Sonrió con calma. «Tu mamá se equivoca, dormí en el porche». La niña pensó un momento. «¿Y por qué no te fuiste?» Teresa se agachó para estar a su altura. «Porque alguien me ofreció café en lugar de juicio. Y eso no se encuentra todos los días». La niña pareció aceptar esa respuesta. Luego preguntó, más bajito: «¿Tienes miedo de ser mamá?» Teresa se quedó callada unos segundos. Luego dijo: «Sí, pero no tengo miedo de amar». La niña asintió como si entendiera todo. Corrió de regreso a su casa dejando a Teresa con un nudo suave en el pecho. Esa noche, el vaquero trajo una silla más. No la colocó junto a las demás. La puso justo frente a la entrada. «Para cuando llegue el momento», dijo. Teresa la miró, sabiendo que no hablaba de visitas. Hablaba del parto, de la llegada inminente de alguien más. No respondió. Solo colocó sobre esa silla un trapo limpio y una frazada. Los días siguientes fueron lentos, como si el tiempo supiera que algo importante se acercaba. Y entonces, una madrugada sin estrellas, Teresa sintió el primer dolor. No gritó, no corrió. Se sentó en el porche y respiró hondo. El vaquero salió al escucharla. No hizo preguntas, solo fue por agua, toallas, y se arrodilló junto a ella. Ella lo miró con miedo y certeza al mismo tiempo. «Va a doler», dijo. Él asintió. «Pero va a valer». Y cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, su hijo nació en el porche. No en el granero, no en la sombra. En el centro de la casa que no tenía nombre, hasta ahora. El llanto del recién nacido fue agudo,
vibrante, como una grieta de luz en la oscuridad que aún quedaba en Teresa. El vaquero, con las manos firmes y el rostro bañado en sudor, envolvió al niño en la frazada, como si hubiera hecho aquello toda su vida. No preguntó nombres, no buscó una Biblia ni escribió nada. Solo lo puso en los brazos de su madre y dijo con la voz baja: «Ya llegó». Teresa lo sostuvo con cuidado, como si el peso fuera demasiado sagrado. El bebé dejó de llorar en cuanto sintió su pecho. Ella lloró por ambos, por lo que se fue, por lo que ahora sería. Horas después, la noticia se esparció por el pueblo sin necesidad de pregoneros. Algunos dijeron que la mujer del porche había parido sola. Otros que el vaquero era el padre en secreto. Unos cuantos más simplemente llevaron pan, leche y mantas viejas, sin atreverse a preguntar. Teresa no abrió la puerta a nadie ese día, solo al silencio y a la mirada tranquila de su hijo, que dormía como si supiera que ya estaba a salvo. Esa tarde, el vaquero clavó una pequeña tabla junto al marco de la entrada. No decía bienvenidos, no decía Rancho Varela, solo una palabra: aquí. Teresa la miró desde la mecedora. «¿Por qué eso?», preguntó. Él respondió: «Porque no importa lo que venga. Aquí fue donde todo cambió». Ella asintió, entendiendo más de lo que las palabras decían. Al anochecer, tomó el cuaderno que alguna vez le regaló una vecina y escribió el primer nombre: Mateo. Luego dudó. El lápiz flotaba sobre la página. ¿Apellido? ¿Cuál? ¿El de un padre que huyó? ¿El de una madre que solo ahora comenzaba a encontrarse? Entonces se levantó, salió al porche y vio la tercera silla, la que nunca había tenido dueño, y supo. Regresó al cuaderno y escribió: Mateo del porche. No por capricho, no por rebeldía, sino porque ese porche era el único lugar donde su hijo había sido esperado, donde había nacido sin vergüenza, donde por fin alguien no la había medido por su pasado. Esa noche, el niño durmió en una caja de madera convertida en cuna, justo entre las dos sillas principales. Y Teresa, al verlo, supo que ya no necesitaba permisos para estar ahí, porque el porche no era refugio, era raíz. Y su apellido, aunque inventado, tenía más verdad que cualquier herencia de papel. Pasaron 3 semanas desde que Mateo llegó al mundo. Teresa ya no usaba la manta para esconder su cuerpo. Caminaba con firmeza, con el bebé atado al pecho y la mirada más alta que nunca. El vaquero, sin cambiar sus costumbres, dejaba café cada mañana y compartía el silencio como si fuera oración. Todo parecía en calma. Hasta que un carruaje desconocido apareció por el sendero. Era oscuro, con ruedas que chillaban como si protestaran por cada metro. Del interior bajó un hombre bien vestido, de bigote delgado y sonrisa tensa. Llevaba una carpeta en la mano y una intención en los ojos que a Teresa le revolvió el estómago. «¿La señora Teresa?», preguntó sin saludar. Ella abrazó a Mateo sin responder. El vaquero apareció detrás, sin armas, pero con el cuerpo firme. «¿Y usted es?» «Soy abogado. Represento a la familia Escudero. Según mis papeles, la señora Teresa es madre de un niño cuyo padre legítimo exige derechos sobre él». El silencio se hizo de plomo. El vaquero no se movió. Teresa bajó la vista solo un segundo. Luego dijo, con voz de fuego: «¿Y ese padre preguntó alguna vez si el niño respiraba? Si yo comía, si tenía dónde parir?» El abogado no se inmutó. «No estoy aquí para discutir moral. Estoy aquí para recuperar lo que le pertenece». Mateo se removió en su pecho. El vaquero dio un paso al frente. «Aquí no se recupera lo que se dejó tirado. Aquí se protege lo que decidió nacer en libertad». El abogado se tensó. «Esto no es un secuestro, aún, pero lo será si usted se niega a cooperar». Teresa lo miró a los ojos. «Este niño no lleva apellido robado. No tiene dueño. Nació en el porche. Y si quieren llevárselo, van a tener que decirle a él por qué su madre no fue suficiente».
El abogado dudó. La carpeta temblaba en su mano. No esperaba enfrentarse a esa voz, ni a esa firmeza. «Volveré con una orden», dijo al final. «Tráigala», dijo el vaquero. «Pero traiga también su conciencia. Y una cuna, porque aquí no se embala a los niños como muebles». El carruaje se alejó entre polvo. Mateo volvió a dormir. Y Teresa, aunque temblaba por dentro, no lloró. Solo abrazó más fuerte, porque ahora entendía que amar también es sostener cuando la sombra vuelve. Y ella ya no tenía miedo a la sombra. El día que el carruaje regresó, no hubo sobresaltos. El sol estaba en lo alto. Los caballos respiraban lento, y Mateo dormía con un brazo sobre su pecho, como si ya supiera que su madre no lo soltaría. Esta vez, el abogado no vino solo. Lo acompañaban dos hombres de uniforme, uno con un sobre sellado, el otro con mirada baja. Teresa estaba sentada en la misma silla donde había parido. No se levantó. No pidió permiso. El vaquero estaba detrás de ella, sin armas, pero con las manos cruzadas como quien ya decidió no retroceder. «Tenemos una orden», dijo el abogado con tono solemne. «El niño debe ser entregado a la familia paterna mientras se resuelve el proceso». Teresa miró a Mateo. No lloró. No gritó. Se puso de pie con el bebé en brazos y bajó un solo escalón del porche. «¿Tienen nombre esos papeles?», preguntó. «Sí, el nombre del padre». «¿Y el mío?». «No aparece», admitió. «Entonces no son papeles. Son basura». El abogado avanzó un paso. Los hombres de uniforme dudaron. El vaquero habló con voz clara. «Aquí no se toca a un niño sin mirar a su madre a los ojos. ¿Están dispuestos a hacerlo?». Hubo un silencio largo. El más joven de los uniformados bajó la vista. El otro apretó los labios. El abogado extendió el sobre hacia Teresa. «Lea. Luego decida cómo quiere que esto termine». Ella no tomó el sobre. Dio un paso atrás y se sentó de nuevo. Colocó a Mateo en su regazo y alzó la voz. «Aquí nacimos, aquí vivimos, aquí no se arrodilla nadie». El vaquero colocó una mano sobre el respaldo de su silla, y entonces ocurrió lo inesperado. El joven del uniforme se quitó el sombrero. «Esto no está bien», dijo. El mayor lo miró, sorprendido. «No firmaré algo que no dice su nombre. No voy a arrancar a un niño de brazos que lo esperan». El abogado enrojeció. «¿Qué hacen? Es una orden judicial». El otro uniformado habló, con voz firme. «Una orden puede ser ley, pero no siempre es justicia». Se dieron la vuelta, sin drama, sin excusas. Dejaron al abogado solo en el polvo. Y Teresa, con la espalda erguida, cerró los ojos por un momento. No por cansancio, sino por gratitud. Detrás de ella, la tabla en la entrada seguía diciendo lo mismo. Aquí, no necesitaba más palabras, porque ese porche, testigo de rechazo y renacimiento, ya no era solo un lugar, era testamento, era escudo, era hogar. Y Mateo ya tenía su apellido escrito en las manos que no lo soltaron.